Hola a todos, en este video comienza una serie de entrevistas a líderes y pastores que estaba preparando hace algún tiempo y me gustaría que me dejaras en los comentarios si me sugieres entrevistar a algún líder en especial que haya influido en ti y por lo cual le quieras dar mayor visibilidad en plataformas y redes sociales como YouTube o Instagram. Sería un placer para mí poder llegar hasta ellos y poder hacer público su testimonio. Y sin más ni más, le presento a los invitados de hoy, mis pastores, Estel Betancourt y Juan Carlos Digar. Es un placer grandísimo que sean los primeros invitados y ellos son actualmente los pastores de la Iglesia Bautista del Cerro, la IBC, donde también hay un lema muy lindo que dice donde Jesús te ama y nosotros también. Y yo creo que eso sea una realidad en la iglesia también tiene que ver con el liderazgo y con cómo ellos influyen para bien en la congregación. Son muy amados por nosotros y me gustaría que primero que todo poder compartir su testimonio de conversión, cómo es que conocieron al Señor y por qué decidieron entregar su vida a Él. Bueno, sí, mi nombre es Esther. Gracias al Señor vengo de un hogar cristiano, mis padres misioneros. Soy la mayor de 3 hermanos. Mis otros 2 hermanos también están en el ministerio. Mi hermano es pastor, mi hermana es esposa de un misionero. Mis padres nos llevaron a Cristo de pequeños. Claro, en algún momento tuvimos que hacer nuestra decisión por Cristo. En mi caso fue a los 9 años. Y pude pasar mi niñez en los caminos del Señor, en la primera iglesia bautista de Santa Clara. Allí también comencé a servir. Luego el Señor permitió que nos mudáramos para San José, antigua La Habana, actual Mayabeque. Ahí también pudimos servir al Señor, pero con mucho más fuerza, ¿no? Más ministerios. El Señor permitió que pudiéramos estudiar en el seminario. Ahí pude, con el apoyo del liderazgo de los pastores, estudiar adoración, aquí en el seminario de La Habana, donde, bueno, conocí a Juan Carlos, donde comenzamos nuestra relación. Y estando ahí nos casamos y entonces luego, bueno, quizás eso va a formar parte de la segunda parte de la entrevista. Pero bueno, gracias al Señor ha sido una vida en los caminos de Él. Bueno, yo vine a la iglesia por primera vez a los 13 años y vine a través de un compañero de la secundaria que me invitó. Y fue una iglesia bautista libre que está aquí al doblar, la iglesia que estaba en ese momento pastoreando el pastor Vidal Hernández en Zaragoza, es una iglesia bautista libre. Y ahí estuve los primeros 3 años de vida cristiana, pero ya cuando tenía, si acaso, 16 años, tuve una experiencia con el Señor y otras situaciones personales y me hicieron madurar en ese tiempo, en esa fecha en particular, y también pude pasar para esta iglesia, ya para el año 2007, y bueno, he estado en esta iglesia desde esa fecha, pero el Señor tocó mucho mi vida, sobre todo porque la iglesia fue el lugar que sentí que era mi lugar, ¿no? Y así empezó todo hasta que pude tener una relación personal con Jesucristo, pero de alguna forma como que la iglesia es el lugar que Dios me mostró que era el lugar donde yo era aceptado, era querido, era reconocido. Y desde esa fecha para acá he estado con el Señor y he podido fortalecer mi relación con Él en cada momento, en cada decisión que he tomado de la vida. He podido crecer y madurar con Él y le doy muchas gracias a Dios porque Él me amó primero y me rescató y me ha querido también usar para servirle. Desde que era un adolescente también le estoy sirviendo. Así que estoy muy agradecido con el Señor por el amor que ha tenido hacia mí, hacia mi familia, porque ha sido muy bueno. Bueno, ya ha pasado algún tiempo, ¿no?, de que conocieron al Señor y me gustaría saber en específico porque tengo la noción de que han podido servir en otras iglesias, de que han ejercido también ministerio en otros lugares. ¿Cómo ha sido ese tiempo hasta acá? Bueno, antes de casarme, ya lo mencionaba, estuve en Santa Clara, en San José, y bueno, ya entonces la segunda parte, ya acompañada, la cuenta Juan Carlos. No, cuando comencé en el seminario, en el año 2011, acá en la iglesia me ubicaron en diferentes zonas, ¿no? Acá en la iglesia, en el Reparto Martí, en Atarés, en Esquineteja.
hasta que, bueno, ya cuando me gradué, precisamente, la graduación fue un viernes y nosotros el sábado, o sea, el otro día estábamos, mi esposo y yo estábamos ya casados, nos montamos en una guagua para Matanzas, para la primera iglesia que estábamos pensando pastorear. Y bueno, precisamente fue esa iglesia, la iglesia de San Francisco de Paula, en Matanzas. Y ahí estuvimos por 3 años, estuvimos pastoreando esa iglesia, una iglesia muy de campo, intrincada, pero muy amorosa. Es esa iglesia donde los seminaristas, los recién graduados del seminario dicen que fueron como su familia, que ocupan un lugar especial en nuestro corazón, porque era una iglesia pequeña, pero muy cariñosa, y todavía los amamos mucho, los consideramos como familia prácticamente, porque esos 3 primeros años de ministerio son un poco complicados. También fue cuando nació mi primer hijo, y ellos nos acompañaron en todas esas etapas del embarazo de mi esposa, que hace malos embarazos, después el niño ya nacido, esos primeros años de él, los 2 primeros años de vida de él. Entonces tenemos recuerdos muy bonitos de esa iglesia, de esas personas, de ese pueblo en sentido general. Y bueno, fue nuestro primer ministerio, mi primera iglesia. Allá, también los últimos 6 meses de pastorear allí estuve pastoreando por distrito a la iglesia bautista de Ceibamocha, que en ese momento no tenían pastor, y los estuve apoyando hasta que terminé ahí el trabajo y vine para La Habana. Estuve apoyando también la iglesia de Ceibamocha. El ministerio pastoral es realmente fundamental para la vida de la iglesia, y me gustaría saber en específico cómo fue que entendió que Dios tenía ese llamado personal para su vida, para servir como pastor. Yo realmente nunca quise ser pastor, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, digamos 18, 19. Todo empezó cuando yo empecé a prepararme para entrar a la universidad, cuando estaba estudiando en una escuela particular para hacer los exámenes de ingreso. Y estaba preparándome y estaba ya acercándose, faltaba como un mes aproximadamente ya para hacer el examen. Y todo el mundo estaba hablando de la carrera que iban a estudiar, ¿no? Que si medicina, que si la CUJAE, que si esto, que si derecho, que si ingeniería. En fin, todo el mundo tenía un sueño, y yo empecé a hacerme muchas preguntas, ¿ves? Porque como yo desde que adolescente estaba sirviendo mucho al Señor, para mí servir a Dios era muy importante. Y empecé, eso fue ahí un tiempo, estuve un tiempo en ese proceso orando, y Dios me mostró la necesidad. Dios me mostró la necesidad que hay de obreros, de pastores, de líderes, de personas que lo amen a Él, que lo pongan a Él primero que otras cosas, para edificación de la iglesia, para poder hacer las cosas correctamente. Y esa semilla ahí fue dando fruto hasta que al final acepté que Dios me estaba llamando. Yo sentí que Dios me estaba llamando a dedicarme a Él completamente. Y yo realmente no sabía cómo era todo este tema de ser pastor, ni de seminario, ni nada de esas cosas. Yo sé que yo me apunté para ir a las entrevistas al seminario, y llegué allá diciendo que bueno, que yo quería estudiar el pastorado, y luego decía, pero ¿tú estás seguro? Porque mira, tú eres músico, tú eres adorador en la iglesia, tú estás en el grupo alabanza. Entonces me veía así como si yo estuviera medio perdido, ¿no? Como me había confundido Sí, como si me había confundido de entrevista o algo así. Pero realmente fue un llamamiento, Dios tocó mi corazón, pero fue esa idea de que yo quería dedicar mi vida al Señor, y Él me hizo ver una necesidad que hay, y también la diferencia que hubo entre, por ejemplo, no haberme dedicado a la adoración y el pastorado, fue que el pastorado de alguna forma tiene que ver con toda la iglesia. La adoración es un ministerio dentro de la iglesia que es muy efectivo, y yo creo que Dios te usa mucho también, pero a mí
yo sentí que Dios me estaba llamando más a trabajar con toda la iglesia. No quería trabajar en un ministerio en particular. Y entonces por eso acepté el llamado pastorado y de esa forma puedo trabajar con niños, con jóvenes, con ancianos, con adultos, con matrimonios, con adoradores, con todo tipo de dones y de ministerios. Y eso es algo que me gozo muchísimo, poder hacer ese trabajo en la iglesia. Y como decía al principio, estoy muy agradecido al Señor por haberme llamado al ministerio y así poder darle lo mejor de mi vida a Él. Ay, sí, muchas gracias. Verdad que es importante ver la necesidad, sobre todo para definir cuándo uno va a servir. Y me gustaría que nos pudiera ampliar un poquito en qué es ser un pastor y en qué consiste ese servicio. Y sé que está muy ocupado en toda la semana y me gustaría que nos pudiera por lo menos explicar a grandes rasgos qué es ser un pastor. El pastor es todo, porque yo creo que en mi vida de pastor no hay algo que yo no haya hecho. O sea, puedes mencionar cualquier cosa en la iglesia y yo lo he hecho. Es verdad. Como pastor he hecho de todo. Y la idea es siempre, bueno, la palabra que se usa incluso en el seminario para hablar del pastor y demás es como la palabra de sobrevedor, ¿no? Es la persona que está por encima de los demás observando todo el caminar de la iglesia y permitiendo que todo camine bien, que todo esté en marcha. También se puede ver como una especie de, como el capitán de un barco, que el capitán de un barco no es el que está en el timón, sino es el que le está diciendo doble izquierda, doble derecha, coge para... O sea, es el que está observándolo todo con los binoculares, mirando lejos, atendiendo que todas las personas están cumpliendo la función que tienen que cumplir. Y eso es muy importante porque de la única forma que tú puedes lograr eso es teniendo una conexión muy cercana con Dios, porque indiscutiblemente Dios es el dueño del barco. Él es el que está al frente de todo y Él es el que es el dueño de la mercancía que tú llevas en el barco, de todo. Entonces, si tú como pastor no estás bien conectado espiritualmente con Dios, enfocado en lo que Dios te está llamando a hacer en tu lugar en particular, no puede ser que las cosas no salgan bien. Entonces, al final no es como que el pastor está haciendo algo en específico, sino que tiene que tratar de que todo el mundo haga lo que Dios le está llamando a hacer. Entonces, es una carga. O sea, el pastorado más que un trabajo, digamos así, de correr o de hacer algo, es una carga que hay sobre ti, de que todas las personas, todos los miembros de la iglesia cumplan su función como parte del cuerpo de Cristo, que todos los líderes de la iglesia cumplan su función, incluso otros pastores que trabajan contigo cumplan su ministerio también en la iglesia, que sean de edificación, y que la iglesia, ya en el caso particular mío, mi visión, que la iglesia madure en Cristo. O sea, que no solamente crezca en tamaño, que eso es algo que se busca porque es necesario que el reino de Dios crezca, alcanzar más perdidos, pero que también crezcan en madurez, en vida cristiana, como dice la palabra de Dios, hasta que algún día estemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces es necesario no solamente crecer en número, sino crecer en madurez cristiana. Entonces todo eso lleva un engranaje conectado desde el evangelismo hasta el que discipula. Después viene la educación cristiana en la iglesia, los predicadores, los líderes en cada ministerio. O sea, todo el mundo tiene que estar enfocado en una visión y en un camino, y el pastor es el que une todos esos engranajes. O sea, el pastor une todos esos engranajes de tal forma que todo el mundo vaya a la misma velocidad, mirando a una misma dirección, y así entonces poder lograr las cosas. Entonces, el pastor es como la presencia en la iglesia que hace que todo funcione, que camine, siempre y cuando esté conectado con Dios, esté enfocado, esté fundamentado correctamente en la palabra. Y yo creo que si el pastor tiene eso, si está bien conectado con Dios en su vida espiritual y está fundamentado bien en la palabra, yo creo que las cosas fluyen porque Dios hace que todo camine bien. Es verdad, también me recordaba ahora cuando el pastor Juan Carlos está diciendo que él ha hecho casi de todo.
nosotros lo hemos visto como jóvenes haciendo de todo, como chofer, friendo cosas en las actividades, repartiendo. Y algo que le ha llamado en especial la atención a la comunidad es cuando hemos salido a evangelizar a los alrededores de la iglesia, ver al pastor haciéndolo y ver al pastor junto con cualquier otro hermano evangelizando. Y recuerdo una señora una vez que cuando le dije, mira, si tiene al pastor delante para que pueda hablar con él, se quedó así como que de verdad, y porque es algo bien especial que nosotros tenemos la oportunidad de tener gracias a ustedes también. Y también poder las clases de los discipulados, ¿no? Que eso es especial para la iglesia. Y creo que tal vez no todas las familias pastorales tengan el mismo apoyo, pero me gustaría que Esthercita nos pudiera hablar sobre cómo la familia en esta ocasión se ve involucrada en el servicio en la iglesia y también en el apoyo al ministerio pastoral. Bueno, sí, en mi caso, gracias al Señor, me pude preparar en el área de adoración en el seminario. Y bueno, desde pequeña también daba clases y entonces gracias a Dios también ahora me estoy preparando en educación cristiana en el seminario. Y he podido apoyarlo como el Señor ha permitido en varios ministerios. Sirvo con los niños, soy parte del equipo de adoración también y apoyo en el discipulado de profesora, de maestra de los nuevos creyentes. Y nada, aquí de compañera de vida y de brazo derecho aquí en la casa para que él pueda cumplir la función, criando dos varones. Es fuerte, es complicado, pero como que a la retaguardia, marchando a su lado, pero también teniendo cosas bajo control para que pueda cumplir su rol de pastor, de guía, ¿no? De una congregación. Y es mi apoyo, espero en el Señor poder hacerlo, que me dé salud, que pueda hacer las cosas bien, correctamente, como lo necesita por él. Y gracias al Señor el apoyo familiar extra, que no solo el núcleo pequeño de nosotros, sino los demás, tanto mi familia como su familia, nos apoyan muchísimo también, respaldándonos, entendiéndonos, que eso es muy importante cuando tú tienes un respaldo, cuando tú dices voy por aquí, tu familia te dice vamos, bueno, entiende, que estemos todos en el mismo sentir, que no haya resentimiento de que porque estás haciendo esto, no estoy de acuerdo, no, gracias a Dios nos ayudan y nos apoyan, tanto su familia como la mía han entendido que es un llamado de Dios y aquí estamos. Esthercita tiene unas administraciones especiales cuando ella comparte con la iglesia y es verdad que también la hemos visto haciendo de todo y con los niños. Sé que tal vez no tenga mucho tiempo libre por todo esto, ¿no?, que hemos estado hablando, pero no sé qué hacen para divertirse, para relajarse, cuando tienen aunque sea un 5. Realmente no tenemos como un hobby definido, ¿no? Sí, por ejemplo, nos gusta cuando tenemos algunas noches que quizás al otro día los niños no se tienen que levantar temprano para la escuela o algo así, nos gusta ver películas en familia. Y películas, por supuesto, que los niños también puedan ver y todo eso. Y entonces, y a veces, bueno, salimos a comer helado, algo así, no practicamos ningún deporte. El deporte no lleva mucho tiempo que no tenemos. Ojalá quisiéramos poder ir a la ciudad deportiva y correr, montar bicicleta, pero no tenemos ese tiempo, solamente darnos unas escapadas y en las noches poder ver algunas películas y sobre todo aprovechamos, digamos, tiempos ahora por ejemplo de fin de año, en las vacaciones, un par de semanas y tratamos de desconectar lo más posible, de poder planificarnos cosas que también que nos afecta en cierta parte que vivimos en la iglesia. Y entonces, indiscutiblemente, vivir en la iglesia es algo que como que te mantiene ocupado todo el tiempo. Y no a veces necesariamente en cosas pastorales, porque como vives aquí, todo lo que pasa tú te enteras y es imposible uno como que desconectarse de lo que pasa, ¿no? Hasta cosas que, te repito, no son pastorales, pero tú tienes que tú enteras porque estás aquí. Y entonces eso te ocupa y te roba tiempo
y demás. Entonces, nosotros tratamos de en fechas que no hay mucho trabajo en la iglesia, así como fines de año, vacaciones o semanas de receso, tratamos de salir, de ir a lugares diferentes, llevar a los niños a lugares abiertos para que corran, para que diviertan. Pero normalmente en lo diario es, vemos alguna película por la noche o salimos a pasear en la noche, al cañonazo a las 9, vamos y nos sentamos en el malecón, comemos helado y así pasamos una noche y así de alguna manera también nos relajamos y descansamos un poco y nos divertimos. Como actualmente están sirviendo aquí en la Iglesia Bautista del Cerro, yo pienso que el Cerro como municipio y más el lugar donde está la iglesia, también la iglesia tiene características en específico, que no sé si ahora les venga algo a la mente que quieran compartir, de algo que vean que tal vez sea una característica especial de acá. Bueno, hay una muy peculiar y se la voy a dejar a mi esposo de la iglesia, pero la misma barriada del Cerro es muy... Las personas son muy relajadas, son muy musicales. Esta iglesia, y es mi criterio, he pasado por otras iglesias, esta iglesia canta de todo, canta, alaba al Señor, es muy espontánea en la adoración, es fácil guiar a esta iglesia a la adoración, es genuina. Y como son muy musicales, no hay un género específico, no hay algo que tú digas, no, esto va a pegar aquí, no. Gracias a Dios, cualquier letra, cualquier cosa que tú pongas, que ya sea algo serio, hablando no sé, de las características del Señor, o algo que llame más a la alabanza, la iglesia responde y canta. Entonces, eso para mí, ya habiendo pasado por otras congregaciones, me llama mucho la atención y es punto a favor del liderazgo, porque es más fácil guiar una iglesia así. La iglesia del Cerro es una iglesia muy cariñosa. Quizás eso forme también parte de la característica de la zona, que las personas son así, digamos, callejeras, son muy abiertas y son amistosas. Y entonces esa combinación con también una vida cristiana saludable que ha tratado la iglesia de enseñar por años, ha traído una combinación de que es una iglesia especial. O sea, es una iglesia especial, muy amorosa, muy cariñosa. Entonces nosotros acá, sobre todo en los últimos quizás 2 años, acá en el Cerro, se ha destacado mucho el tema de la beneficencia y de la ayuda a la comunidad. El Cerro es una comunidad empobrecida, con situaciones de vida muy complicadas, que les trae a raíz de la situación económica que tienen, también situaciones médicas complicadas. Entonces, una cosa que nos ha caracterizado mucho en estos quizás últimos 2 años es que hemos tratado de brindar toda la ayuda posible, empezando primero por los necesitados de la iglesia, pero también a personas de la comunidad. Y bueno, gracias a Dios tenemos una farmacia acá en la iglesia que forma parte de esa visión, donde ahí tenemos medicamentos disponibles, no solamente para los miembros de la iglesia, sino también para los de la comunidad. Estamos fomentando las campañas médicas que puedan también ser de beneficio para la comunidad. Tenemos desayuno de los ancianos, que en algún momento queremos que se conviertan en almuerzos también. Y todas esas cosas lo hacemos también predicando el Evangelio, porque eso es algo que nunca debemos de callar bajo ninguna circunstancia. Y los jóvenes salen a predicar mucho y las mujeres hacen sus evangelismos personales también. O sea, la iglesia está creciendo y lo está haciendo de una forma saludable, porque estamos tratando de lograr, o sea, de mostrarles la mano que ayuda, como hizo Jesucristo, ¿verdad? Cuando estaba predicando, Él alimentaba a las personas que estaba predicando. O sea, Jesús no puso su mensaje por encima de las necesidades que tenían las personas. Él sabía que lo lógico, las personas tienen que estar vivas, así que de predicarle el mensaje. Entonces, él los alimentaba, él les daba lo que necesitaban y les predicaba el mensaje. Y las personas le seguían. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay personas a nuestro alrededor que están pasando mucha necesidad en este tiempo que estamos viviendo, más que en otros tiempos. Es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros.
personas que no tienen los medicamentos necesarios para sus enfermedades. Algunas enfermedades son crónicas, son dependientes de medicamentos que no hay en el país. Y también queremos suplir otra necesidad, sobre todo, por ejemplo, queremos ver este próximo año cómo podemos llegar un poco más a los niños, quizás reabriendo la escuela que había para niños de la comunidad aquí hace unos años atrás, y tenemos planes de volver a abrir esa escuela y poder darle un espacio a los niños de la comunidad donde ellos puedan ser educados en principios bíblicos, morales, que los lleve a una buena vida, en el sentido de educados, y que aprendan música, porque eso también es algo que muchos no pueden llegar porque cuesta de dinero, contactos. Eso es algo que sabemos, llegar a una escuela de música es complicado, y cuando tú vienes de una familia empobrecida, eso es difícil. Entonces, brindar ese espacio a los niños de la comunidad que puedan aprender música y a veces predicarles el evangelio, hablarles de principios de vida y cosas así, creo que sería muy bueno para la barriada del Cerro, sobre todo la más cercana que nosotros vivimos, Canal, Las Cañas. Y esos son planes que tenemos de la iglesia, tratando de lograr un impacto en la comunidad donde está implantada. Teniendo en cuenta que una gran parte de las personas que ven los videos, ¿no?, y que también usan las redes sociales son un poco más jóvenes, y como ustedes también son jóvenes, ¿no?, nosotros agradecemos mucho como ministerio el tener a los pastores, que ellos no escatiman el tiempo para la consejería ni para dedicarle a los jóvenes. Ellos realmente están bien disponibles cada vez que lo hemos necesitado, y les damos gracias porque también he sabido de otros jóvenes que están muy agradecidos con eso. Y me gustaría, si tienen algún mensaje especial para los jóvenes que están escuchando, que le pudieran dar. Bueno, gracias al Señor por lo que decía, haber conocido al Señor temprano. Puedo decirles que busquen a Dios ahora que está en etapa temprana. No hay mejor bendición que caminar con Cristo desde bien joven. No va a haber un mejor momento para entregarle la vida al Señor que cuando tienes todas tus fuerzas, que cuando tienes el vigor de los primeros años para entregarte a Dios, para servirle. No hay mayor bendición que caminar con el Señor. Así que ese es mi consejo, busquen de Dios ahora. Ser un joven cristiano me permitió a mí tener quizás hoy una mejor perspectiva de cómo ayudar a los jóvenes cristianos. O sea, yo llegué al Evangelio con 13 años, entonces viví toda esa etapa de la adolescencia, de la juventud, y yo soñé como sueñan los jóvenes cristianos hoy. Yo soñé también, tuve mis luchas, tuve mis desafíos, tuve mis bendiciones y tuve mis cosas tristes, como muchos jóvenes en la vida cristiana han vivido, y eso me ha permitido a mí hoy como pastor saber lo que los jóvenes están experimentando, lo que los jóvenes están viviendo, y poder ser más efectivo en la vida de ellos. Mi recomendación es, como decía mi esposa, aprovechen este tiempo y dedíquenselo al Señor, sirvan al Señor todo lo que puedan, porque este es el tiempo que tenemos fuerza, este es el tiempo que tenemos salud. A pesar de que están estudiando, es cuando más tiempo tienen. A pesar de que están estudiando, querían hacer tareas y cosas, pero la realidad es que ya cuando uno empieza a trabajar, cuando uno se casa y tiene hijos, ya en las 24 horas del día no te alcanza para todo lo que tienes que hacer, porque es trabajo, familia y ministerio. Entonces, a no ser que tú te quieras dedicar completamente a servir al Señor, eso es algo que no muchos pueden lograr, pero la mayoría lo que hacen es tener su vocación, su trabajo, y servir al Señor en un ministerio. Y realmente cuando esa etapa llega de que tú tienes que tener tu trabajo secular, tu sustento de vida, y además de eso un ministerio, además de eso una familia, se te cierran mucho las oportunidades para tú poder servir. Este es el tiempo de servir, este es el tiempo de dedicarle lo mejor al Señor. Y dos cosas son fundamentales. Tenemos que ser obedientes y humildes. Una de las cosas que afecta mucho a los jóvenes a veces es el orgullo. Los jóvenes, a pesar de que son jóvenes, se sienten orgullosos y creen que lo saben todo, o que lo pueden hacer todo, o que no necesita que nadie le diga nada. Y entonces a veces eso influye y radica a veces en la desobediencia también. Entonces nosotros queremos hacer las cosas a la forma que queremos, no queremos que nadie nos diga nada, queremos que
que estamos bien y que los demás están mal. Entonces es esa etapa de la juventud que creemos que lo sabemos todo. Y eso es un error. En la juventud hay que buscar sabiduría de Dios. Hay que escuchar a las personas que nos aman, que nos quieren dar un consejo para que las cosas nos salgan bien. Personas que han corrido antes que nosotros y que nos pueden decir en el camino. Por ejemplo, yo manejo y si yo voy a un lugar que yo nunca he ido, yo trato de preguntar cómo es el camino. Oye, ¿cómo está la carretera? Los baches, qué es lo que... Mira, ten cuidado que hay una curva, que hay esto. O sea, si yo tengo información antes de un lugar que yo voy a ir, que nunca he ido, tengo una información que me puede ayudar a que me vaya mejor y así prever un accidente o que le pase algo al carro, es mucho mejor. Entonces los jóvenes igual, los jóvenes están caminando y van a un lugar que nunca han ido, están caminando en la vida, pero hay muchas personas en la iglesia, empezando por el pastor, pero hay otros líderes, hermanos, que ya han corrido antes que ustedes por ese camino, que puede darle a los jóvenes mucha sabiduría y consejos oportunos para tomar sabias decisiones. Entonces yo creo que los jóvenes deben de escuchar consejos, deben de ser obedientes y no creer que se la saben todas, que ellos tienen el control de todo, que ellos ya tienen su vida planificada, que lo tienen todo calculado. Yo veo jóvenes muy inteligentes en la iglesia que lo tienen todo pensado, ¿no? Yo lo tengo todo calculado, cuando yo haga esto voy a hacer esto y cuando esto voy a hacer esto, ya tienen toda su vida bien calculada, pero realmente muchas veces las cosas no salen como uno tiene calculado. Entonces es muy sabio a los jóvenes escuchar consejos y a veces aunque nuestra mente diga, oh, eso no, tratar de acatar los consejos porque es lo mejor para ustedes en esta etapa, porque están por un camino que nunca han transitado, así que eso es un consejo bueno para los jóvenes. Muchas gracias, de verdad. Y también sé que tal vez hay algunas personas que no sean cristianos y que han llegado hasta este momento del video. Si es así tu caso, pues muchísimas gracias por quedarte hasta aquí y espero que te haya sido súper interesante. Pero espero que también tengan, ¿no?, algún mensaje para compartirle a esas personas. Muy parecido al mensaje anterior a los jóvenes. Creer en el Señor y dedicarle la vida a Cristo es la mejor decisión que uno puede hacer en la vida, porque de esa decisión te va la vida. Y no estoy hablando solamente de esta terrenal. Entregarle la vida a Cristo, creer en el Señor, depositar tu fe en Él. Es cuestión de vida o muerte, es cuestión de vida eterna. Así que cree en el Señor Jesucristo hoy y puede ser, salva tu vida, tu alma. Creer en Jesucristo es la mejor decisión que yo tomé en mi vida y muchas personas en el mundo pueden confesar eso mismo. Es la mejor decisión que una persona puede tomar en la vida, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La realidad, o sea, la verdad de esa verdad es que solamente en Jesucristo nosotros podemos hallar la plenitud que una persona necesita. La experiencia de personas que han corrido antes que yo, personas que han tenido éxito en negocios, personas que han tenido éxito en carreras, personas que han tenido éxito en la familia, con los hijos, que todo les ha salido bien en la vida, declaran que su vida ha llegado al punto que ha perdido el sentido. Y uno se pregunta, pero ¿por qué ha perdido el sentido si tú lo has logrado todo? Y es que el ser humano necesita a Dios en su vida. Tú lo puedes lograr todo en la vida, pero si no tienes a Dios, te falta ahí un componente que hace que todo tenga sentido. Entonces, te gradúas en la escuela, tienes tu título y puedes estar mirando el título y aún así puedes ver que tu vida no tiene sentido. Aún logrando el título. Puedes estar trabajando en el lugar que tú querías trabajar y aún así un día darte cuenta de que tu vida no tiene sentido, a pesar de que estás en el lugar que querías hacer. A lo mejor te fuiste para otro país, que es lo que tú querías hacer, y cuando estés en ese país te vas a dar cuenta que tu vida no tiene sentido, a pesar de que estás ahí. O sea, vas a ir saltando sin la vida, buscándole un sentido, y realmente nuestro sentido está en Dios, está en Jesucristo. Si tú logras todo lo que tú quieres en la vida y lo haces con Dios, tú vas a tener una satisfacción, una plenitud que ninguna otra cosa en el mundo te lo va a dar. Ni el dinero, ni la salud, ni estar en el mejor lugar del mundo, haciendo lo mejor que puedas hacer. Nada de esas cosas van a llenar tu alma, nada de esas cosas van a llenar tu vida. Solamente Dios
puede llenar el vacío que nosotros sentimos. Así que sí, esfuérzate por la carrera, esfuérzate por lograr lo que tú quieras en la vida, por estar en el lugar que tú quieras en la vida, pero ten presente que tienes que hacer eso con Dios para que Dios le dé sentido a todas esas cosas que tú quieres hacer. Mientras tanto, vas a lograrlo, no te digo que no, lo vas a lograr, vas a tener éxito, las cosas te van a salir como tú quieres, si te esfuerzas, lo vas a hacer, pero no le vas a encontrar sentido a las cosas, incluso después de que las tengas. Así que esa es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Muchísimas gracias por el tiempo. Abajo les voy a dejar la página oficial de la iglesia para que puedan estar al tanto, ¿no? De las actividades, de las prédicas también. Y muchas gracias porque también desde el principio, cuando tenía la idea de comenzar en redes sociales y tal, mi mamá me decía, habla con los pastores. Y recuerdo que el domingo, ¿no?, que hablé con ustedes, siempre han estado dispuestos a apoyar a los jóvenes y a los distintos ministerios, aun cuando eso también representa cierta carga, ¿no?, de responsabilidad. Pero muchísimas gracias por el tiempo y por todos los consejos. Gracias a ti. Si tienen alguna otra duda o algo que les quieran preguntar en específico, les pueden dejar en los comentarios. Y espero que haya sido una bendición para ustedes como lo fue para mí y para mi hermana que está detrás de cámaras también. Que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.